Hoy en Hablemos, la difícil situación que enfrenta el sistema de salud es producto de la imposibilidad de concertar. El archivo de la reforma a la salud, la intervención de las EPS más grandes del país y la petición de otra de ser liquidada son las más recientes y poco alentadoras noticias sobre el sistema de salud en Colombia. Cada vez preocupa más. El economista Paul Rodríguez, que es un profesor de la Universidad del Rosario, doctor en economía de la Universidad de Collegian en London y experto en temas de salud, habló directamente en ámbito jurídico sobre el origen de la crisis y de posibles soluciones. Respondiendo directamente cómo ve el panorama del sistema de la salud hoy en día con la caída de la reforma a la salud, la intervención de varias EPS como VC, SOS, Nueva EPS y otra que solicita su liquidación como lo fue Compensar y además de Sanitas. Lo primero es que tenemos un panorama muy de mucha incertidumbre. Para Paul, hoy un escenario en el cual las finanzas de las EPS, del sector en la salud en general, son apretadas. Esto es un castillo de naipes, en donde arriba están ubicadas las EPS, pero su caída significaría que arrastra con todo lo que está abajo, es decir, los prestadores de servicio a la salud, que al final son el centro del sistema. Por supuesto, es posible reorganizar las fichas del naipe que se encuentran arriba, pero la clave de todo de este asunto en sí es la capacidad hospitalaria, el personal médico, los especialistas, las enfermeras, en fin, todo lo que está detrás, y es parte del sistema que eventualmente está en peligro en un largo plazo en el país. Cuando está por medio el problema tan serio y hay un escenario de tanta incertidumbre sobre lo que pasará en los siguientes meses y años. ¿Cuáles pudieran ser las razones que llevarían al sistema de salud colombiano a qué crisis atravesaría esto? La difícil situación que se enfrenta el sistema hoy es producto de la imposibilidad de poder concertar, lo que genera la presión financiera. No es ni lo que está haciendo el presidente Petro, ni lo que hizo Duque o lo que hizo Santos, sino sencillamente lo que ocurre es que la salud cada día es más cara, más costosa en Colombia y en cualquier parte del mundo. Hay una presión fuerte para tener medicamentos nuevos que, por ejemplo, mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero son incertidumbres y son increíblemente caros. En todas partes del mundo se está sufriendo para que el sistema de la salud sea financieramente sostenible. No solo en Colombia, sino también en Europa y en otros países en donde hay tensiones en materia de salud, listas de espera crecientes, etcétera. Y teniendo en cuenta eso, se han buscado pues salidas de todo tipo. En Colombia hemos visto esfuerzos como los de la ley estatutaria en salud, que buscó darle un orden al sistema, pero que se vio desbordada, pues se dio la interpretación de que el país debía pagar todo en materia de salud, salvo una lista de excepciones, y eso aceleró el problema de la necesidad de recursos. Luego se revisaron temas como los presupuestos máximos, la ley de punto final, y aún así no se ha logrado una solución clara y definitiva. Es evidente que se necesita una reforma en materia de salud. El gobierno de que lo intentó, pero durante el paro nacional fue lo primero que se cayó, junto con la reforma tributaria. Y ahora este gobierno, el de Petro, le apostó a una reforma poco concertada, que se quedó en el camino, lo cual aumentó los problemas del sistema. Hay otros temas como por ejemplo la pandemia, que generó un gasto increíble en materia de salud, que aún no se ha pagado. Eso también ocasionó que la UPS fuera insuficiente frente al gasto real en materia de salud, porque el fallido proyecto de ley de la reforma a la salud no generó un consenso en el país y terminó siendo hundido en el Congreso. La concertación siempre fue difícil. Hubo una cantidad de espacios en los últimos años sobre cómo pensar en generar acuerdos. Al comienzo hubo un gran grupo académico del sector de la salud, de la industria, etcétera, que generó unas propuestas claves. Luego la reforma empezó su trámite y ningún punto de eso se incluyó. O sea, nadie sabía qué era la reforma ni cómo se había construido, pues terminó siendo un plan de un grupo muy pequeño de académicos de un área de salud pública que tenía una visión de cómo funcionaba la salud hace 30 años. Eso pasó al Congreso de la República y allí eventualmente hubo intentos de algunos partidos para llegar a acuerdos de que se reflejaron en el texto, lo que motivó el cambio de la ministra Corcho y se creyó que con esa salida había intenciones de nuevos aportes. Pero el mismo texto pasó a la plenaria de la Cámara y no hubo modificaciones fundamentales. Por eso era de esperarse que la Comisión Séptima del Senado lo hundiera. Fue nula la intención del gobierno de negociar el proyecto de ley.
Los expertos dicen que la prestación del servicio de salud en Colombia es una de las mejores del mundo, pero por otro lado las EPS están en dificultades económicas que la llevaron a la situación pues que hoy presenciamos. ¿Cómo se explicaría eso? Lo que hacía que el sistema de la salud funcionara más o menos bien era la alineación de incentivos que estaban detrás. Es decir, las EPS tenían un objetivo muy claro de reducir el gasto en salud y por eso se tomaban medidas bastante buenas en términos de uso de medicamento, las prescripciones, organización de servicios de salud y al mismo tiempo estaban sometidas a un control de qué cosas tenían que hacer, pero eso en temas como enfermedades de alto costo se discutía menos. Y las sociedades científicas realizaban seguimientos a las acciones de las EPS en cuanto a control de enfermedades no transmisibles, prevención secundarias, etc. Entonces ese diseño garantizaba un buen funcionamiento y además estaba soportado en una transferencia que todos los gobiernos habían respetado a través de una OPS que se realizaba con cálculos estadísticos muy claros. Eso al final garantizaba pues, que hubiera seguridad a la inversión y por eso vimos un creciente enorme en términos de la capacidad hospitalaria del país. Y cuando surge el problema de las dificultades económicas, una vez el gobierno pues deja de cumplir esa promesa de actualizar la OPS, surgen serios inconvenientes para el sistema, pues se abandona una regla clara estadística y el cálculo se vuelve oscuro y secreto, lo que desajusta el presupuesto. Este es un tema de cuánto entra y de cuánto se gasta. Entonces lo que entraba se gastaba más rápido y se empezaba a ajustar el número de servicio, la atención, etcétera. Por ejemplo, compensar a sanitas que fueron buenas EPS se quiebran porque no entra la plata que se necesita para mantener el sistema y obviamente el servicio. Otro problema que el gobierno menciona es que se necesita inversión en capacidad en los lugares más remotos del país, por lo que pasa es que la reforma no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la verdadera reforma al sistema de la salud que requiere el país? En primer lugar, el país necesita alinear las zonas rurales mejor de lo que el gobierno proponía en la reforma, porque ya estaba funcionando de facto en 500 municipios del país, en donde solamente había una CPS y un prestador de salud, o sea, una EPS y una IPS para la prestación, que es público, es decir, casi en la mitad del país el servicio es completamente público, pero hay que organizarlo mejor para estar más conectado y articulado a los territorios. Hay un error en la concepción y es la de intentar de que esas zonas donde no existe posibilidad de competencia a los hospitales se les pague por demanda solamente. Es claro que eso lleva a que la capacidad sea menor o a la necesaria. En el resto del país, lo que se necesitaba hasta hace poco era ajustar a través de la regulación algunos elementos claves para las EPS. Por ejemplo, un pago por desempeño, algo que se empezó a mencionar a la reforma, sin que estuviera bien articulado, que no solo se les pagará por gestión de auditoría, sino por el desempeño que tuvieran sus pacientes. Otro es el tema de las redes, que las eligen las EPS directamente. Eso tiene sus problemas, razón por la cual es necesario que esas redes estén más reguladas, más cercanas a la prestación del servicio, como lo que el gobierno tenía en mente con redes integradas, pero se necesita que siga funcionando la libertad del mercado secundario. Y por último, el asunto más difícil es el ajuste de la UPS. Cada vez es más difícil pronosticar el gasto en salud. Hace años se habló de que la UPS debía estar ajustada por enfermedades, no solamente por características sociodemográficas, y deberían incluirse requisitos sobre el lugar de la prestación del servicio, que es otro reclamo de cómo tiene que ser la integración del sector farmacéutico para la distribución de medicamentos. Por ejemplo, estas son cosas que todo el mundo en el sector sabe que se necesitan, pero la solución no es acabar todo lo que tenemos para quedarnos en cero. Esta es como tal el punto de vista que hasta el día de hoy se va desarrollando conforme al problema que enfrenta el sistema de la salud, producto pues de la imposibilidad de concertar.